Continuamos en directo con todos ustedes y ayer trasladamos nuestra sección que mantenemos habitualmente con el colectivo LGTBI de la ciudad de Castellón, pero ya saben ustedes que ellos trabajan muy directamente también con asociaciones, con entidades y en este caso con el Ayuntamiento de colaboración, con los cuerpos de seguridad de una manera muy estrecha y por eso hoy Jordi Pilar, muy buenos días Jordi. Buen día Minerva. Ha venido con el responsable jefe de bomberos del Ayuntamiento de Castellón, Alberto Salvi. Alberto, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, el motivo, la verdad es que a mí me parece, bueno, cuando Jordi nos lo planteó, el motivo por el cual estuviesen hoy representantes del Cuerpo Municipal de Bomberos en nuestro programa, le dije, pues claro que sí, si no podéis venir el martes, lo cambiamos, hacemos los cambalaches que sean y también agradecerte que puedas estar con nosotros porque, bueno, vamos a dar consejos de seguridad para la ciudadanía. Ya saben ustedes, el lunes desgraciadamente lo comentábamos, el fatal accidente que se vivía la madrugada del sábado al domingo en Murcia con esa pérdida de vidas humanas y por eso, Jordi, pues nos habéis hecho esta propuesta. Sí. Trabajamos con el ayuntamiento y claro, al trabajar con el ayuntamiento siempre viene la policía, pero también hay otros cuerpos de seguridad que tienen que estar aquí, tienen que estar representados, tienen que tener voz. Y son en este caso, el cuerpo de bomberos. Es muy importante que el cuerpo de bomberos pueda hablar y pueda comunicarse. Evidentemente es súper importante y además la ciudadanía, bueno, pues es algo que siempre admira. Y además yo creo que los bomberos podéis sentiros orgullosos de vuestro papel en la sociedad, porque parece que cuando llegan los bomberos es como, ay, ya estamos todos salvados, esto se ha tranquilizado. Cuando vienen los bomberos todo el mundo respira, cuando está la policía es como más tensión, o sea, sois como los grandes ángeles, ¿no? Mira, y ayer justo tuvimos esa celebración del Cuerpo Nacional de Policía con los ángeles custodios. Bueno, pues podríamos hacer también esa comparación a los bomberos, pero dentro de vuestro trabajo diario es muy importante la formación continua que lleváis y sobre todo también la difusión de cara, bueno, pues a los niños en los parques de bomberos, actividades, etcétera. Pero evidentemente, ¿sabemos las personas actuar en caso de incendio? Pues realmente, bueno, lo primero que has referido, sí que estamos orgullosos y satisfechos también porque gozamos de muy buena consideración social. Muy buena prensa. Muy buena consideración, que a la vez es una responsabilidad para responder como toca. Pero sí que es cierto que podemos decir que hay poco conocimiento, no solo en incendios, sino en catástrofes y en emergencias, de cómo actuar en la población. Y desgraciadamente considero que hay poca sensibilidad hacia el tema y poca cultura. O sea, nos falta cultura, eso es prevención pura. ¿Vale? Los servicios de bomberos, por denominación, somos servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento. Se denominan así todos los servicios de bomberos de este país y de fuera del país también. Y entonces, por la misma denominación, tenemos una faceta que es la prevención. Todo esto que has dicho de colegios y sensibilización y más allá también, más allá que llegamos y que más allá debíamos llegar que no llegamos, la faceta de la prevención es crucial, es absolutamente crucial. En otros aspectos de la vida, como el sanitario, lo estamos viendo ahora con la pandemia y todo esto, se ha visto la prevención y bueno, todo esto. Y ya no solamente la prevención, sino la información y la comunicación. Hemos visto casos de niños súper pequeñitos que han sido capaces de llamar a un teléfono de emergencias y le han salvado la vida a su progenitor. No solo eso, te voy a decir ahora que lo nombras, que nosotros tuvimos un incendio en Castellón hace un par de años, un incendio de vivienda, donde había un niño de 8 años en la vivienda quedó materialmente destruida, el incendio fue grave, no había nadie en su casa, sus padres habían salido, ¿vale? Y el niño salió por su pie y lo primero que dijo, yo he hecho lo que me enseñaron cuando fui con el colegio de los bomberos. Y fue exactamente las 4 directrices fundamentales que les damos, él las cumplió y salvó la vida indudablemente por ello. Lo digo que eso, pero sí, eso no solo es difusión, eso es prevención pura. Eso es prevención, eso es prevenir que las personas pues fallezcan o se vean afectadas en caso de emergencia, en este caso de incendio, y en cualquier emergencia, como te he dicho. ¿Cuáles son esos 4 consejos que...? Bueno, en caso de incendio, pues a los niños
A ver, lo voy a hacer rápidamente y gráficamente. Yo, por ejemplo, cuando les he dicho algo, les digo vosotros figuraros que el fuego es como una fiera. Digo, que estáis en casa y abrís una puerta y veis un león. Digo, ¿qué haríais si vierais un león? ¿Me entiendes? No, tío, exactamente. Y digo, cerrar la puerta y salir corriendo, ¿no? Digo, pues eso es lo primero que tenéis que hacer. Digo, cerrar la puerta. Y dice, y si tuvierais alguna ventana por donde pudiera entrar, cerraríais la ventana, ¿vale? Y entonces, ¿qué haríais? Os iríais lo más lejos posible y ya pediríais auxilio. Digo, pues eso es básicamente lo que tenéis que hacer. Ir cerrando todas las puertas, todas las ventanas, y iros lejos y pedir auxilio. Los bomberos aquí en Castellón llegaremos el 99,9% de las veces a tiempo como para salvar la vida. Y la salvarás. Si no hacéis eso, pues veréis envueltos en una situación que no podréis solucionar y que seguramente pereceréis. Y entonces, pues, eso es lo más básico, lo más elemental, ¿vale? También se puede completar con matices, ¿no? Por ejemplo, que se tapen las rendijas para que no entre el humo en las habitaciones, con ropas, con ropa de cama, con lo que sea. Claro, evidentemente, eso ya en el caso de verte atrapado, que no puedas salir por la entrada principal. Porque la diferencia principal, te voy a poner en datos concretos para que la gente esto no lo conoce y no lo sabe. En el caso de tener puertas y ventanas abiertas, en un incendio, en aproximadamente 3-4 minutos, consume una casa entera. Es decir, en el caso de tener ventilación y aporte de oxígeno, que es lo que hay, claro, en 3 o 4 minutos consume una casa prácticamente entera. La consume es que se propaga por toda la vivienda. En caso de estar cerrado, puede tardar horas en propagarse. Horas. En el peor de los casos, se prolonga mucho. Y entonces, si estás alejado y con todas las barreras cerradas, pues la supervivencia es muy alta en ese caso. Esa es la diferencia. Esto dirigido a los más pequeños, pero entiendo que los más mayores también serán los que tienen que recibir, involucrarse en asimilar estas buenas prácticas o el saber qué hacer, cómo actuar ante una emergencia. Indudablemente. Pero yo diría que el problema, como has dicho, los más pequeños empieza ahí. Y la concienciación, la sensibilización y la cultura no empieza ahí, empieza cuando somos pequeños. ¿Quién recicla más? Los niños. ¿Por qué ha sido? Porque nos han obligado ellos a reciclar a los adultos. Bueno, yo que tengo hijos ya con 14, 16 años y más mayores, pues que en el colegio ese machaque constante, a ver, pero me refiero que era una cosa nueva que se tenía que aplicar, que se tenía que integrar en el día a día, y ha sido como pum, pum, pum. Claro, lo que pasa es que esto no se debe contemplar como una actividad extra, se debe contemplar como parte de la educación en seguridad. Claro. Para que las personas cuando sean adultas tengamos asumido que eso es importante. Pero es que un día hablaba con tus compañeros de policías, con el servicio de movilidad, y es importantísimo, o sea, si para conducir un coche, una moto, tendrías que sacar un carnet, ¿por qué para ir con un patinete y con una bicicleta puedes transitar tan alegremente? Exactamente. Esto hay que trabajarlo desde el principio, es la base de todo, la educación, ya lo sabemos, y después, pues, es responsabilidad de todos y mayormente de las administraciones. Las administraciones deben impulsar e involucrarse para que esto pase, no solo en la educación, sino durante todas las etapas y en todos los momentos y en todos los ámbitos de la seguridad. En incendios, por supuesto que también, está claro, y esto sí que también tenemos graves carencias. Pero como sociedad en general, no estamos hablando de la ciudad de Castellón, sino en general. Ahí tenemos el suceso ocurrido en Murcia, que además, desgraciadamente, bueno, pues luego ya empezaron a salir informaciones de que sí carecía de licencia, que el local tendría que haber estado cerrado. Evidentemente, ahí en esas cuestiones no vamos a entrar, pero claro, ¿qué ha fallado para que trágicamente un grupo de personas quedara, podríamos decir, bloqueadas? ¿Cómo se tendría que haber actuado ante esa emergencia? Si es que se podría haber actuado. Se pueden analizar asuntos y sacar conclusiones. Exacto. Y aunque, claro, no sabemos aún los pormenores de todo el incendio en concreto, pero en general, incendios de este tipo suceden. Suceden. Hombre, aquí tenemos, no es una discoteca, pero aquí en la ciudad o en la provincia sabemos muy bien que tenemos empresas dedicadas al sector cerámico y empresas, por ejemplo, de transporte de madera o a palets simplemente para las naranjas, que hemos sufrido incendios devastadores que rápidamente se reduce a cenizas una nave industrial. Exactamente. Y hay distintos riesgos y algunos muy importantes y numerosos y que deben de fijar el foco de atención en la seguridad de las personas.
Esto, una de las consecuencias de la falta de sensibilidad y cultura de seguridad es que la mayoría de veces acaba todo en formulismos. Es decir, para apertura de locales, para inspecciones, acaban en formulismos que se cumplen o no se cumplen. De verdad, hay muchas ocasiones que no se cumplen, lo hemos visto en siniestros, donde han aparecido que no cumplían los requisitos. Ahora también se habla en parte de que algunas empresas de estas que estaban involucradas en Murcia tampoco tenían licencia de apertura, cosas de estas, pero esto es la consecuencia de. O sea, esto es la causa-efecto. La causa comienza en donde comienza, después sigue en que hay que poner foco también en la legislación, si la legislación es suficiente, no solo si se crean reglamentos y se cumplen. Esto no es suficiente para la seguridad de las personas. La seguridad de las personas hay que ver que se hace reglamento, que se cumple, y después, cuando, como dicen por ejemplo las autoridades, vamos a averiguar por encima de todo, a esclarecer las causas, ¿pero para qué? Para que no vuelva a suceder. Claro, y resulta ahí que desgraciadamente esto vuelve a suceder. Hay que revisar la legislación. La legislación en España de seguridad contra incendios deja lagunas evidentes. Se ha desarrollado, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana hay legislación en 2010 y en 2015 específica que se ha mejorado mucho, pero tiene lagunas en cuanto a la concesión de las licencias, lagunas en cuanto a que pone a las personas a riesgos. Explico, en las inspecciones, por ejemplo, fuera de España, lo más común y muy común es que en las inspecciones de contraincendios, de protección contra incendios, las realizan los servicios de bomberos. Esto prácticamente en España no existe. No hay técnicos que se dediquen a prácticamente. Hay profesiones específicas desde los años 50, que son ingeniería de protección contra incendios, que tampoco existe en España. Entonces hay una serie de lagunas que esto es lo que debíamos analizar desde la legislación, desde la respuesta y después el análisis y consecuencia, para que esto no vuelva a suceder o se minimice. Lo que no podemos es dejar todo en el mismo punto y darlo por bueno y buscar al culpable y meterlo en la cárcel, lo que haga falta. No, esto no puede ser. Esto para salvar a las personas no vale. Esto vale para cumplir con la ley, los reglamentos y el formulismo, pero no sale para las personas. Y esto es lo único que como servicios públicos nos debe preocupar, y a las administraciones también. Esto se ha de revisar porque hay lagunas evidenciadas y falta de inspectores, falta de inspecciones. Ya no digo por los servicios de bomberos, que en prevención tenemos competencia, es la lógica que se sigue en otros países, como, no sé, como Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, muchos países, ¿no? Los países de nuestro ámbito de desarrollo. Sí, pero no se pone solución, y entonces, claro, vuelven a suceder. Hemos tenido varias residencias de ancianos con muertos. O sea, es que al final es que el foco de las personas no es real. Estamos construyendo una falacia de seguridad. ¿Me explico? Y entonces, pues las consecuencias es lo que digamos de plantearnos. Cómo cambiar y qué hacer un análisis profundo para que las responsabilidades que tenemos de salvar las vidas, primordialmente, estén cubiertas con garantía. ¿Me explico? Te lo explicas muy bien. Bueno, pues eso es lo que hay. O sea que tenemos que dar un paso más allá en estos momentos, sí, hablando de prevención. Exactamente. Porque no es solamente la prevención de lo que podamos enseñar a los escolares, la prevención que podamos tener en casa. Mucho cuidado con los objetos, donde los dejamos, y hablo por experiencia propia, porque casi salimos ardiendo en mi casa esta semana pasada por una botella de vidrio en la mesa del comedor, y el calor intenso y unos papeles que me había dejado al lado del ordenador se prendieron. Es relativamente fácil eso. Yo nunca en la vida me lo había imaginado. De hecho, 16 años llevo en esa casa, y 16 años que muchas noches acabo trabajando y dejándome los papeles encima del ordenador. Pero claro, era viernes y ya el sábado me fui a hacer otras cosas y tuvimos un susto de muerte el domingo. En buena parte eso es normal. No podemos estar percibiendo continuamente que vamos a tener un incendio en casa. Pero sí tiene que tener conciencia, esa es la sensibilización en la cultura, se crea de esa manera, desde pequeños y con las campañas que toca y la información y comunicación que toca, y todo esto hay que trabajarlo bien, y se ha de involucrar a la administración y tiene que legislar al respecto y se tiene que crear mecanismos de análisis, de evaluación para mejorar y cambiar las cosas, la legislación, las respuestas, las inspecciones, todo eso, porque evidentemente esto no está dando resultado, sí. Porque está muriendo gente. Lo vemos y se repite mucho, ¿eh? ¿Podríamos tener algún análisis previo del accidente que se sufrió en Murcia? En cuanto, bueno, pues si se
podría haber evitado de alguna manera? A ver, te puedo dar alguna pincelada en cuanto a lo que se sabe. A lo que se sabe, ya, a lo que evidentemente. se sabe te puedo dar, pues, a ver, de lo que se ha oído, por ejemplo, es de que no tenía licencia en regla porque se le había en el 2022 retirado y para que cerrara el local, por ejemplo, y analizando esto, como yo te he dicho, la legislación, por ejemplo, vamos a la legislación, la legislación contempla que para la apertura tienen que presentar una declaración responsable los promotores o los empresarios y, junto a otra documentación, una certificación de una empresa que tenga reconocimiento administrativo de certificación. Vale. Estamos analizando esto, en primer lugar, estamos dejando la seguridad de las personas en primer término en una declaración responsable. Yo ahí lo dejo que dicen hoy en día. Ahí dejo. La seguridad de la vida de las personas se puede dejar en una declaración responsable de alguien que quiera abrir un local de ocio. No estamos hablando de que alguien que es un técnico en seguridad. Estamos hablando de que alguien que tiene interés en abrir un local de ocio y, como es normal, intentar gastarse el menos dinero posible y otras cosas, sin decir nada más. Pero eso no habría que revisarlo y plantearlo, por ejemplo. Después, a partir de eso, cuando presentan estos dos requisitos, una OCA que se llama, que es la... Sí. Cuando presentan esos dos requisitos, el ayuntamiento en cuestión debe de hacer una revisión. Sí, claro. Que yo sepa, en el Ayuntamiento de Castellón se realizan. Se realizan y muy serias, porque Sí. te puedo decir que he estado en alguna Exactamente. que otra, y la verdad me sorprende porque te piden todo tipo de detalles, se mira todo, la instalación, más cuando es un local que va a haber transitar público, que esté las medidas, el proyecto de evacuación, todo. Sí. Pero si planteamos que eso se hace y sigue muriendo gente, tenemos que concluir que algo está fallando, ¿no? Claro. Lo que está fallando es de que, primero, si el ayuntamiento por alguna razón, el que sea, no digo de aquí, el que sea, no realiza la inspección, la actividad se puede iniciar igual, bajo la responsabilidad, dice la ley, del que la inicia. Pero a mí me importa muy poco la responsabilidad, lo que me interesa es el riesgo para las personas. ¿Está claro? Esa por un lado. Segunda, en el decreto de desarrollo, el 143/2015, desarrollo de esa ley, incluso contempla que si se presenta la OCA no sea preceptivo hacer la inspección por parte del ayuntamiento. ¿Me explico? En determinadas circunstancias. Solo dejar esa puerta abierta ya supone un riesgo adicional grave para la seguridad de las personas, ¿vale? Y después, en todo caso, suponiendo que ese proceso se cumpla bien y 100%, como creo que, por ejemplo, se cumple en el Ayuntamiento de Castellón, después de esto, ¿qué pasa? Porque, por ejemplo, no es necesario, pongo un ejemplo claro y grave en cuanto al riesgo, no es necesario pedir licencia de obras para realizar acciones de embellecimiento, de decoración sobre el local. Ahí se están cargando montones de materiales que tienen Ahí, eso un te quería riesgo preguntarte yo. Un riesgo. Mira, ahora me acuerdo, en abril mismo también un restaurante Ese es el que te quería preguntar, donde habían puesto por arriba, pues... esa decoración de plantas, pero que eran artificiales, eran plásticos. Lo que no puede ser es que un local fulminante. se convierta en una ratonera y ahí ya no haga falta hacer nada más, ni inspeccionar, ni revisar, ni nada, ni siquiera para eso solicitar ninguna licencia, porque no hay obras ni menores ni mayores, ni nada de esto. Claro, Entonces, es decoración. Claro. Entonces, resulta que esa circunstancia, por ejemplo, lo pongo como ejemplo, hay otras, evidentemente, esa circunstancia, por ejemplo, supone un gravísimo riesgo y un aumento exponencial del riesgo en caso de incendio, pero grave. Mucho. Y entonces se expone a las personas que entren allí a morir en cualquier momento que se produzca esto y no hay ningún mecanismo de respuesta. ¿Por qué? Lo que he dicho antes, porque esto no se analiza, se sacan conclusiones y se hace algo más. Y de forma algo reivindicativa, voy a decir como profesional, pues he dicho que las inspecciones de los servicios de bomberos que se hacen fuera de nuestro ámbito son muy efectivas, son profesionales, son técnicos, ¿me entiendes? Y esto sí que cubre, claro, esto necesita una serie de recursos y de inversión, evidentemente, claro, porque eso se tiene que dotar a los servicios de bomberos de esos. Pero es que no existe ya, no hay otra inspección que diga, bueno, periódicamente se inspecciona y se comprueba que las condiciones de contra incendios
se mantienen o se mejoran, no empeoran. ¿Me explico? Claro, estamos con el tener el extintor en regla y parece que ya todo vale. Exactamente. Esto lleva a situaciones como la de Murcia, ¿vale? Y si nos vamos al concreto, allá ya el lomo nos ha mordido, es decir, ya se ha producido el incendio, ¿vale? Pues las actuaciones, no sé, podríamos decir, no es la situación, esa no es la situación, o sea, esto ya hemos sobrepasado la prevención y estamos, la seguridad es una actuación que contempla la prevención y la extinción de incendios, ¿vale? Los bomberos extinguimos el incendio, hacemos prevención, pero debíamos hacer mucho más y más técnica, pero esto es donde carece, entonces la seguridad no se puede dar por satisfecha porque no se cumple la ecuación, ¿vale? En ese aspecto, cuando ya nos metemos en el que ya hemos llegado tarde, ya se ha producido un incendio, aquello está lleno de gente, aquello tiene unas condiciones de evacuación no correctas en el aspecto de que no garantiza la seguridad de las personas, pues vamos a decir que se pueden dar algunos consejos. También es consecuencia de los estudios que se han hecho, Claro. Con lo que he dicho yo, es consecuencia de exactamente analizar y minimizar los daños. Claro. Podemos decir a grandes rasgos, por ejemplo, en caso de afluencia de mucha gente, como es una discoteca o como puede ser un espectáculo público, un concierto, ha habido conciertos de que han acudido 3 millones de personas, como por ejemplo me acuerdo yo que hubo de Jean-Michel Jarre en Francia o no sé qué una vez, bueno, en fin, o lo de la Meca que hemos visto que ha muerto gente, todo esto que se convierte en avalanchas como si fueran de news. Sí, o como pasó en la noche de Halloween en nuestro país en el 2017, ha habido bastantes casos, creo que fue, sí. También que murieron una veintena de jóvenes, la mayoría de Ha ellos habido por bastantes aplastamientos casos. Sí. de la gente En el estadio Heysel, sí. ¿os acordáis? De todo esto. Ha habido muchos casos, parece que no, y muchas muertes. En esos casos, pues bueno, ya puestos en lo peor, que ya estamos allí y nos han sorprendido en la situación, pues podíamos dar algún consejo para intentar salir airosos, ¿vale? El primer consejo, evidentemente, es no te metas en la boca del lobo si puedes. Claro. Quiere decir, intenta salir del núcleo donde te vas a poder quedar. El núcleo siempre hay, claro, si tú estás donde está todo el mogollón de gente y donde están apelotonados, mal lo vas a tener, ¿vale? Consecuencia de eso, ¿qué es? Intentan salir mientras puedas. Mientras puedas, porque lo más común de eso es que va habiendo cada vez más afluencia de gente y los espacios se van reduciendo, ¿vale? Los espacios se van reduciendo. Eso es el espacio vital que tienes tú allí, en ese momento. Claro, según el espacio vital que tienes, tú puedes moverte o puedes desplazarte, ¿vale? Esto en los estudios dicen que la cantidad de gente por metro cuadrado que se considera que ya no es crítico es 6 personas por metro cuadrado, ¿vale? Y hay también una ecuación, esto puede ser de utilidad para la gente, hay una ecuación para dilucidar en qué momento estamos de eso. Cuando tú estás en un lugar, cualquiera de estos, y tú puedes moverte sin tocar a nadie, ¿vale? Se supone que tú estás en una situación normal y que puede haber pues 2-3 personas en un metro cuadrado. Cuando ya involuntariamente tú o los demás tocas y golpeas a los de alrededor, a 1 o 2, es que ya estás en más de 3, en 4 personas o 5. Y cuando tú no puedes mover los brazos libremente, por ejemplo, te cuesta trabajo rascarte la nariz o levantar o abrir el brazo, es que ya estamos en situación crítica, estamos alrededor de 6. Entonces, sí que mientras puedas, que es la segunda norma, vete de ahí. No te digo que te vayas, ponte en un lugar seguro, más seguro, como esto, ponte en un más seguro, ¿vale? Esto es lo que nos debía de guiar y teníamos que evitar. Y como más difícil aún y más grave, si ya nos vemos en una situación en que ya no podemos salir porque hemos intentado, ya hay una muchedumbre, ya no puede ser, no me puedo mover, primero, no desgastes energía ni oxígeno, porque te va a hacer falta, casi seguro, porque ahí la mayoría mueren por asfixia. Sí. Y no solo porque los chafan. Segundo, intenta mantenerte de pie. Mira los bultos que puedas tropezar y que puedas caer, porque entonces estás cadáver. ¿Vale? Entonces es cadáver. Tercero, para eso mejorarlo, hay una postura que es la de los boxeadores. Plega los brazos en el pecho.
Pega los brazos en el pecho porque, aparte de que te posibilita algo los brazos, creas un espacio en el pecho que, aunque te opriman, no es el mismo. Quedan huecos y te permite respirar mejor, ¿vale? Y si ya no puedes hacer más que eso y la masa te arrastra, no pelees contra la masa. Te tienes que dejar arrastrar e intentar, si puedes por algún sitio, salir con esas premisas, intentando no acercarte a obstáculos sólidos, como son paredes y tal, porque ahí el riesgo de aplastamiento es mayor, en la medida que puedas, pero en cualquier caso, con esas medidas, intenta que te lleve la masa, a ver si acaba saliendo, o tú por algún momento se aclara y ya está. Hay que tener en cuenta una cosa, que las dos primeras que he dicho, intenta no meterte en la boca del lobo y salir mientras puedas. No solo mejora tu posición, sino mejora de los que hay alrededor, porque creas hueco, ¿vale? Y esto es importante. Claro, en la fiesta de Halloween que estábamos haciendo yo referencia fue una estampida de gente que dijeron no estaba sucediendo nada. O sea, empezaron a gritar, creo que había un incendio, o creo que estábamos por la época de los atentados terroristas de Bataclan y todo eso, entonces se creó una histeria colectiva. Sí, pero es muy sencillo, ¿eh? Es muy sencillo crear la histeria colectiva. En esas situaciones no hace falta ni que pase un incendio ni nada. Simplemente lo que la masa mueve, eso se llama temblor de muchedumbre. Porque se ha comprobado que se reacciona, que la reacción en la muchedumbre es como si fuera un terremoto. Y la gente empieza a caer, empieza a perder el equilibrio, empieza a empujarse, empieza a gritar. Si gritas, pierdes oxígeno. Claro. Creas histeria, contribuyes a la histeria. Lo que hay que hacer es ser solidario. Hay que intentar ayudar a los demás, intentar mantener la calma, intentar que los demás la mantengan. Si alguien se cae, intentar ayudarlo. ¿Me entiendes? Esto, porque esto también se ha comprobado que esto favorece bastante. Entonces, esto ya en el peor de los casos serían, a grandes rasgos, los consejos que podíamos decir. Que se nos está acabando el tiempo y sé que te tienes que marchar, Alberto, pero me gustaría hacerte una pregunta. Y estamos en tierra de pólvora, de agrupaciones de teatro, tenemos Salsa Teatre, tenemos Volantins, Dimonis, tal. La pirotecnia está muy ligada a nuestra tierra, pero a mí me preocupa que cada vez veo más imágenes de grandes discotecas, de centros donde la gente joven se reúne a hacer fiesta y utilizan elementos de pirotecnia. Y siempre les digo a mis hijos, bueno, a los pequeños no, porque no van a pisar una discoteca en su vida, eso lo tengo súper claro, pero a mi hija mayor sí, por favor no vayas a ningún sitio donde enciendan petardos, donde estén con los molinos. O sea, aquí estos elementos sabemos utilizarlos, sabemos que se utilizan en la calle. Todos disfrutamos de la nit mágica de Salsa Teatre, nos encanta bailar bajo las chispas del fuego, pero y tú vas a comprar cohetes en Madalena y tienes que ir con tu DNI, para el niño, con el cohete que se le puede dar, que se le puede tener, y sin embargo luego vemos que pues estamos hartos de ver por las redes sociales, yo lo digo por vídeos de las redes sociales, de que estaban en una discoteca y se les ha prendido el fuego en un cumpleaños. Sí, y que han muerto también. No, y que han muerto, claro. Sí. Pues a ver, esto es evidente que es un riesgo adicional bastante importante, que también falta conciencia del riesgo que es, falta conciencia social, conciencia ciudadana, incluso también de las administraciones a veces, y que esto se tiene que tener muy previsto. Muy previsto me refiero, mira, haciendo referencia a la misma legislación que te he dicho antes, que tenemos en la Comunidad Valenciana, pues cualquier evento público, de afluencia público, que supera los 2.000 aforo, tiene por obligación hacer un plan de autoprotección. En el plan de autoprotección se define todas las medidas de protección contra incendios y demás, y además los mecanismos de respuesta, y la gente que interviene y cómo interviene. Entonces esto supone un nivel de seguridad mucho más importante. Los que no llegan a 2.000 tienen cuanto menos que tener un plan de actuación en caso de emergencia, que básicamente define lo mismo, aunque en menor nivel de exigencia, ¿vale? Y también quiero decir que en el Ayuntamiento de Castellón, por ejemplo, ya que nos toca, el Ayuntamiento de Castellón tiene una norma en que por encima de 100 ya exige, por encima de 100 aforo, ya exige que haya un plan de actuación en caso de emergencia. Y se les da, en el servicio de bomberos que tenemos asumido Protección Civil, se les da un modelo para elaborar ese procedimiento de actuación en caso de emergencia, para facilitarlo y para que además no tengan más que leer y rellenar los apartados de ahí. Con esto, claro, se prevé lo que puede pasar y se minimiza muchísimo el riesgo. Esto, desgraciadamente, tampoco se hace ni en todos los sitios, ni se exige en todos los sitios, ni mucho menos, ¿vale?
Entonces volveríamos casi sobre nuestros pasos. Nos hace falta concienciarnos del riesgo que hay y también con nuestros pequeños, porque a veces demasiado alegremente, si supieran nosotros la Semana Magdalena las salidas que tenemos por incendios, la mayoría se quedan en nada y no trascienden, porque claro, son contenedores, papeleras, solares, pero pues vamos, estamos toda la semana saliendo y entrando sin parar. Claro, si tuviéramos conciencia un poco de esto y después se hiciera lo que se debe de hacer en cuanto a protección y las administraciones lo exigieran y lo controlaran, evidentemente se minimizaría mucho más el riesgo. Se pueden asumir ciertos riesgos, como de que tengamos petardos en la calle y tal y cual, pero claro, teniendo previsto y ordenado y organizado para que no pasen males mayores. Esta sería la cuestión. Bueno, pues esperemos que hayamos sembrado esa semillita de la consciencia hoy en nuestros telespectadores, que reflexionen un poco, que antes de, bueno, pues cuando vayan a un sitio y vean también aglomeración de público, evidentemente a todos nos gusta estar pasándonoslo bien y tal, pero hay veces que una retirada a tiempo es una victoria. Exactamente. Y en este caso estamos hablando de salvar las vidas. Y hay que reconoceros en los medios de comunicación que trabajéis en ese aspecto, como estamos haciendo ahora, pues también hace mucho efecto, porque esto es lo que ve la gente. Yo ya te iba a decir, ahora luego, mira, quiero cita para las Navidades, para los niños, consejos para que no se queden, porque visualmente a ellos les entran las cosas el doble bien. Sí. Yo, bueno, ahora te lo cuento que se nos acaba el tiempo y te tienes que marchar. Jordi, un placer, muchísimas gracias por el entrevistado que nos has traído hoy y por darnos la oportunidad de dar estos consejos a los ciudadanos. Nos vemos la semana que viene. Venga, un besito, que vaya muy bien la semana. Nosotros hacemos una pequeñísima pausa para publicidad y volvemos enseguida. Hasta ahora.